Ha habido mucho alboroto recientemente en las noticias acerca de que este año será un año del Niño. De hecho, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió una advertencia acerca del Niño el 8 de junio de este año. Pero, ¿qué significa exactamente esta advertencia? ¿Y por qué este año, siendo un año del Niño, es relevante para usted? En pocas palabras, el Niño es un evento de calentamiento del océano. El Niño es una fase extrema de la oscilación del sur de El Niño. En condiciones normales, en el Océano Pacífico, los vientos alisios, conocidos como vientos del este, soplan permanentemente de este a oeste a lo largo del ecuador. A medida que el agua caliente se desplaza a lo largo de la costa sudamericana, el agua fría asciende para reemplazarla en un proceso conocido como afloramiento. Sin embargo, durante un año del Niño, los vientos alisos se debilitan. Esto da como resultado que el agua cálida que generalmente se empuja hacia Asia sea empujada hacia el este, hacia la costa oeste de las Américas, y el afloramiento disminuya o se detenga por completo. Este fenómeno, que ocurre cada 3 a 5 años, provoca cambios significativos en los patrones climáticos, ya que las temperaturas del océano son más cálidas. El norte de los Estados Unidos y Canadá son más secos y cálidos de lo habitual, mientras que la costa del Golfo de los Estados Unidos es más húmeda de lo habitual. La otra fase extrema de la oscilación del sur de El Niño es la Niña. La Niña a veces es conocida como un evento anti-El Niño, mientras que los años de El Niño suelen ser más cálidos y húmedos. Se sabe que los años de la Niña son más fríos y secos. Durante un año de la Niña, los vientos alisos se vuelven más fuertes, empujando más agua cálida hacia Asia y provocando más afloramiento a lo largo de la costa sudamericana. Es importante saber que el Niño y la Niña no necesariamente se alternan cada año, dado que cualquier año puede etiquetarse como un año del Niño, un año de la Niña o un año normal. Ahora que sabe lo que significa un año del Niño, ¿qué importancia tiene esto para usted como residente del área de la bahía? La respuesta a esta pregunta es complicada. La distancia de la bahía al Ecuador generalmente significa que el clima aquí no se ve muy afectado. De hecho, solo los eventos fuertes realmente afectan las precipitaciones del norte, lo que generalmente provoca un aumento de las precipitaciones durante los meses de invierno y primavera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada año del Niño es diferente. Por ejemplo, el último invierno de El Niño fue en 2018 a 2019. Aunque este evento puso fin a la sequía de 7 años en California, no afectó al área de la bahía y se clasificó como un evento débil. Eventos fuertes, particularmente aquellos considerados históricamente fuertes, ocurrieron en 2015 a 2016 y en 1997 a 1998. Estos dos eventos resultaron en un área de la bahía más húmeda, siendo particularmente catastrófico el periodo de 1997 a 1998, que resultó en inundaciones en East Palo Alto y Palo Alto, cuando el arroyo de San Francisquito se derramó en los vecindarios. Sin embargo, tenga en cuenta que El Niño no siempre significa fuertes lluvias e inundaciones en la bahía. El año pasado fue un año de la Niña, y la bahía experimentó fuertes lluvias, con Palo Alto experimentando la inundación más reciente. Con todas estas incertidumbres, hay algunas cosas que sí sabemos. Hay una probabilidad superior al 95% de que El Niño continúe durante el invierno, y las agencias de monitoreo esperan que alcance su punto máximo en esta época. Las probabilidades de que se produzca al menos un evento moderado son alrededor de 85%. Las probabilidades de un evento fuerte son alrededor
del 56%. Y un evento que se vuelva históricamente fuerte, rivalizando con los inviernos de 1997 a 1998 o de 2015 a 2016, tiene una probabilidad de aproximadamente 1 en 5 de que suceda. A medida que las condiciones del niño continúan y crecen, es importante mantenerse informado. Una manera que usted puede hacer esto es consultando las noticias de nuestra casa sobre la preparación para los desastres.